Cuando una persona pone su vida en las manos de Dios, descubre que el futuro deja de ser una fuente constante de temor. Muchas personas viven preocupadas por lo que ocurrirá mañana. Piensan en su familia, en su salud, en la economía, en los sueños que aún no se han cumplido y en todas aquellas preguntas que todavía no tienen respuesta. Miran las circunstancias que los rodean y sienten que el camino por delante está lleno de incertidumbre. Pero la palabra de Dios nos recuerda una verdad que puede transformar por completo nuestra manera de vivir. El Señor no solo conoce el presente que estás atravesando, también conoce perfectamente cada paso de tu futuro. Antes de que llegues a una nueva etapa de tu vida, Él ya está allí. Antes de que aparezca una prueba, Él ya conoce la salida. Antes de que nazca una necesidad, Él ya ha preparado la provisión. Cuando esta verdad deja de ser solo una idea y llega al corazón, la ansiedad comienza a perder fuerza. El miedo deja de controlar nuestros pensamientos y una paz profunda empieza a ocupar su lugar. Muchas veces queremos tener el control absoluto de todo. Nos gustaría conocer cada detalle antes de tomar una decisión, asegurarnos de que nada saldrá mal y tener respuestas para cada situación. Sin embargo, Dios rara vez revela todo el camino desde el principio. Él suele mostrarnos únicamente el siguiente paso. Nos enseña a caminar por fe. Nos invita a depender de su dirección cada día. Y nos recuerda que la verdadera seguridad no está en conocer el futuro, sino en conocer al Dios que gobierna el futuro. Jesús entendía perfectamente esta lucha del corazón humano. Sabía que las preocupaciones podían consumir la paz de las personas. Por eso enseñó a sus discípulos que no debían vivir dominados por la ansiedad del mañana. En el Evangelio de Mateo nos recuerda que el Padre Celestial conoce cada una de nuestras necesidades antes, incluso de que las expresemos. Luego nos anima a buscar primero el reino de Dios, confiando en que Él cuidará de todo lo demás. Piensa por un momento cuánto cambiaría nuestra vida si creyéramos verdaderamente estas palabras. ¿Cuántas noches dormiríamos con más tranquilidad? ¿Cuántos pensamientos llenos de temor desaparecerían? ¿Cuántas preocupaciones dejarían de ocupar nuestra mente? Con frecuencia sufrimos por escenarios que todavía no existen. Nuestra imaginación construye problemas antes de tiempo. Creamos tormentas cuando aún ni siquiera aparecen las primeras nubes. Gastamos fuerzas luchando contra situaciones que quizá nunca llegarán. La preocupación tiene la costumbre de traer al presente dolores que pertenecen a un futuro que todavía no ha llegado. Por eso Dios nos invita una y otra vez a confiar. No porque ignore nuestras dificultades. No porque desconozca nuestros desafíos, sino porque sabe que cargar con un mañana imaginario solo terminará agotando nuestro corazón. La historia de Abraham refleja perfectamente esta verdad. Dios le pidió abandonar todo lo que conocía para dirigirse hacia un lugar que aún no podía ver con claridad. No recibió un mapa completo. No conocía cada paso del camino. No sabía cómo se desarrollarían los acontecimientos. Solo tenía una promesa. Y decidió creerle al Señor. Muchos habrían esperado más información antes de obedecer. Pero Abraham comprendió algo extraordinario. La verdadera seguridad nunca depende de conocer todos los detalles del camino, sino de confiar plenamente en aquel que dirige ese camino. Hoy sucede exactamente lo mismo. Muchas personas buscan seguridad en el dinero, en el trabajo, en las relaciones o en aquello que consideran estable. Pero todo eso puede cambiar. Las circunstancias cambian. Las personas cambian.
Las oportunidades cambian. Sin embargo, Dios permanece fiel para siempre. Él sigue siendo el mismo Señor que abrió caminos imposibles para su pueblo. El mismo Dios que sostuvo a Daniel, protegió a David y levantó a José continúa gobernando sobre todas las cosas. Y si ha cuidado de tu vida hasta este momento, también seguirá guiando cada paso que todavía está por venir. Existe una verdad que puede traer descanso incluso en los momentos más inciertos. Dios ya está obrando en el futuro que tanto te preocupa. Aunque hoy no puedas verlo. Aunque algunas puertas permanezcan cerradas. Aunque todavía no entiendas por qué ciertas respuestas parecen tardar. El Señor nunca ha dejado de actuar. Con frecuencia queremos ver evidencias antes de confiar. Pensamos que creer será más fácil cuando todo tenga sentido. Sin embargo, la fe funciona de otra manera. Primero aprendemos a confiar y después descubrimos que Dios estuvo guiando cada paso desde el principio. Por eso los tiempos de espera tienen tanto valor. Es sencillo confiar cuando todo marcha bien. Es fácil mantener la esperanza cuando las noticias son buenas. Pero la fe madura nace cuando seguimos creyendo aún en medio de la incertidumbre. Es allí donde el carácter se fortalece. Es allí donde aprendemos a depender verdaderamente de Dios. La vida de José es uno de los mejores ejemplos de esta realidad. Cuando era joven, Dios puso grandes sueños en su corazón. Sin embargo, lo que vino después parecía contradecir completamente esas promesas. Fue rechazado por quienes más amaba. Fue vendido como esclavo. Sufrió injusticias. Terminó en prisión sin haber cometido el delito del que lo acusaban. Si alguien hubiera observado únicamente sus circunstancias, habría pensado que Dios lo había abandonado. Pero nada de eso era cierto. Mientras José atravesaba aquellos años difíciles, Dios seguía preparando el camino. Cada prueba estaba formando su carácter. Cada retraso tenía un propósito. Cada dificultad lo acercaba al lugar donde el Señor quería llevarlo. José pasó de la prisión al palacio porque el Señor ya había preparado ese futuro mucho antes de que él pudiera verlo. Y muchas veces sucede exactamente lo mismo con nosotros. Interpretamos el silencio como abandono. Confundimos la espera con el olvido. Pensamos que Dios dejó de actuar porque todavía no vemos resultados. Pero el hecho de que no puedas observar lo que Él está haciendo no significa que haya dejado de obrar. Hay procesos que solo entenderás cuando mires hacia atrás. Hay puertas cerradas que más adelante agradecerás. Hay caminos difíciles que terminarán preparándote para bendiciones mucho mayores. Por eso la Biblia nos recuerda que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes le aman. Eso no significa que todo lo que vivimos sea fácil. Tampoco quiere decir que nunca enfrentaremos dolor. Significa que ninguna circunstancia escapa de las manos del Señor. Él puede transformar incluso las pruebas más difíciles en parte de un propósito mucho más grande. Cuando comienzas a mirar tu vida desde esta perspectiva, el miedo pierde fuerza. Las dificultades dejan de parecer el final de la historia. Y descubres que Dios siempre está viendo mucho más lejos de lo que tú puedes ver. Es como observar una construcción antes de terminarse. Quien pasa por allí solo ve materiales dispersos, paredes sin terminar y mucho trabajo pendiente. Pero el arquitecto ya conoce el resultado final. Sabe exactamente cómo terminará la obra. Así ocurre con tu vida. Hoy solo puedes ver una pequeña parte del proceso.
Pero Dios contempla el cuadro completo. Conoce el comienzo. Conoce el camino. Y conoce también el hermoso propósito que está preparando para ti. Por eso puedes descansar. No porque tengas todas las respuestas, sino porque conoces al Dios que ya conoce cada respuesta. Existe otra razón por la que tantas personas viven agotadas emocionalmente. Intentan cargar hoy el peso de un futuro que todavía no ha llegado. Mientras el cuerpo permanece en el presente, la mente viaja constantemente hacia el mañana. ¿Qué ocurrirá si las cosas no salen como espero? ¿Y si aparece un problema inesperado? ¿Cómo resolveré las dificultades que aún ni siquiera existen? Sin darse cuenta, muchas personas terminan luchando contra escenarios imaginarios y gastando fuerzas en preocupaciones que todavía no les pertenecen. Pero Dios nunca quiso que vivieras de esa manera. Él te llama a caminar un día a la vez, a confiar un día a la vez, a obedecer un día a la vez y a descansar un día a la vez. Nuestra naturaleza desea eliminar toda incertidumbre. Queremos conocer el final antes de comenzar. Nos gustaría tener el control absoluto de cada situación. Sin embargo, Dios utiliza precisamente esos momentos para enseñarnos a depender completamente de Él. Lo vemos claramente en la historia del pueblo de Israel durante su paso por el desierto. Humanamente parecía imposible sobrevivir en aquel lugar. Sin embargo, cada mañana Dios hacía aparecer el maná. Cada día proveía exactamente lo necesario. Ni más, ni menos. ¿Por qué actuaba así? Porque estaba formando un pueblo que aprendiera a confiar diariamente en su fidelidad. Cada amanecer era un recordatorio de que el Señor seguía cuidando de ellos. Y esa misma lección continúa siendo necesaria para nosotros. Muchas veces queremos respuestas para los próximos años. Pero Dios nos entrega dirección para el siguiente paso. Queremos controlar todo el camino. Él nos invita simplemente a caminar junto a Él. Quizás hoy exista una situación que ocupa gran parte de tus pensamientos. Puede ser una decisión importante, una preocupación económica, un problema familiar, o una puerta que todavía no se abre. Y mientras piensas en ello, tu mente intenta resolver un futuro que aún no ha llegado. Pero escucha esta verdad. Cuando llegue ese momento que hoy tanto te preocupa, Dios ya estará allí. No improvisará soluciones. No será tomado por sorpresa. No perderá el control. Él ya conoce cada detalle de lo que viene. Y precisamente por eso puedes descansar. Muchas veces actuamos como si todo dependiera únicamente de nuestras capacidades. Pensamos que debemos encontrar todas las respuestas, resolver todos los problemas, controlar todas las circunstancias. Pero la Biblia nos enseña algo diferente. La seguridad del creyente nunca ha dependido de su capacidad para controlar el futuro. Siempre ha dependido de la fidelidad de Dios. Moisés llegó frente al Mar Rojo sin conocer la solución. Josué enfrentó las murallas de Jericó sin tener un plan humano suficiente. David caminó hacia Goliat sin las armas que los demás consideraban indispensables. Daniel entró en el foso de los leones sin saber cómo sería librado. Todos tenían algo en común. No confiaban principalmente en las circunstancias. Confiaban en Dios. Y esa confianza les permitió ver milagros que jamás habrían experimentado si el miedo hubiera gobernado sus corazones.
Uno de los mayores enemigos de la paz es creer que debemos controlar absolutamente todo. Pero cuanto más intentamos hacerlo, mayor se vuelve nuestra ansiedad. Porque tarde o temprano descubrimos que existen demasiadas cosas fuera de nuestras manos. No podemos controlar las decisiones de otras personas. No podemos controlar cada acontecimiento del mundo. No podemos controlar todo lo que traerá el mañana. Y reconocer esa realidad no es una derrota. Es el comienzo de una vida mucho más libre. Porque cuando dejas de intentar ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios, descubres el descanso que Él siempre quiso darte. Puedes entregar tus preocupaciones. Puedes dejar tus cargas en sus manos. Puedes confiar plenamente en que el Señor cuida de ti. Él conoce tus luchas. Conoce tus lágrimas. Conoce tus sueños. Y seguirá guiando cada paso de tu historia con un amor que nunca cambia. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio. Oras con sinceridad, pero la respuesta no llega tan rápido como esperabas. Pides dirección y el camino continúa siendo incierto. Esperas que una situación cambie, pero los días pasan y todo parece permanecer igual. Es precisamente en esos momentos cuando el temor intenta ocupar el lugar de la confianza. Muchas personas comienzan a preguntarse si Dios realmente las escucha. Otras llegan a pensar que sus oraciones no serán respondidas. Algunas incluso sienten que el Señor se ha olvidado de ellas. Pero la Biblia revela una verdad que nunca cambia: el silencio de Dios jamás significa que Él esté ausente. Aunque no percibas movimiento, aunque todavía no comprendas el proceso, aunque las respuestas parezcan demorarse, el Señor continúa obrando. La vida de David es una prueba de ello. Dios prometió que sería rey, pero aquella promesa no se cumplió de inmediato. Antes de llegar al trono tuvo que atravesar persecuciones. Vivió escondido. Enfrentó traiciones. Experimentó miedo, incertidumbre y largas temporadas de espera. Desde una perspectiva humana, parecía que las circunstancias contradecían la promesa de Dios. Sin embargo, el Señor seguía preparándolo. Cada prueba fortalecía su carácter. Cada dificultad aumentaba su confianza. Cada temporada difícil lo convertía en el hombre que necesitaría ser cuando finalmente llegara el momento de gobernar. Así sucede también con nosotros. Entre la promesa y su cumplimiento suele existir un proceso. Y ese proceso nunca es tiempo perdido. Dios no solo está interesado en llevarte al destino que preparó para ti. También quiere formar la persona que llegarás a ser cuando alcances ese destino. Nosotros solemos enfocarnos en la bendición. Él trabaja primero en nuestro corazón. Por eso la espera tiene un propósito. Aunque resulte difícil, aunque parezca larga, aunque en ocasiones no logremos entenderla. Mientras esperas, Dios sigue formando tu fe. Está desarrollando paciencia. Está enseñándote a depender más profundamente de Él. Lo vemos una y otra vez en las Escrituras. José pasó años siendo preparado antes de gobernar Egipto. Moisés atravesó el desierto antes de liberar a Israel. Abraham esperó mucho tiempo antes de ver cumplidas ciertas promesas. Y en cada una de esas historias encontramos el mismo principio. Dios nunca llegó tarde. Tampoco se adelantó. Actuó exactamente en el momento perfecto. Por eso no confundas la espera con el abandono.
No pienses que Dios dejó de obrar porque aún no ves resultados. Muchas veces las obras más importantes del Señor ocurren precisamente durante los periodos de silencio. Hay puertas que solo pueden abrirse cuando llega el tiempo correcto. Hay personas que aparecerán exactamente cuando las necesites. Hay procesos que requieren paciencia para producir el fruto adecuado. Y Dios conoce cada uno de esos detalles. Él ve la historia completa mientras nosotros apenas alcanzamos a ver una pequeña parte. Por eso puedes descansar incluso cuando todavía no entiendes todo. Existe una razón aún más poderosa para mirar el futuro con esperanza. Dios no solo conoce lo que vendrá, también promete caminar contigo en cada paso. Nunca enfrentarás tus batallas solo. Nunca atravesarás los momentos difíciles sin su presencia. Nunca recorrerás el camino sin su ayuda. Isaías nos recuerda una promesa extraordinaria: no temas, porque yo estoy contigo. Observa que Dios no promete una vida sin desafíos. Promete algo mucho más valioso: su presencia, su fortaleza, su ayuda, su cuidado constante. Piensa por un instante en todas las ocasiones en las que el Señor ya te sostuvo. Situaciones que parecían imposibles. Momentos en los que pensabas que no podrías continuar. Problemas que parecían demasiado grandes. Y, sin embargo, aquí estás. Has llegado hasta este día porque Dios nunca dejó de caminar contigo. Él abrió puertas. Protegió tu vida. Te dio fuerzas cuando ya no las tenías. Sostuvo tu corazón en medio de las pruebas. Y si has sido fiel hasta este momento, seguirás siendo fiel en todo lo que aún está por venir. Por eso no permitas que el miedo escriba tu futuro. Deja que sea la fidelidad de Dios la que dirija tu esperanza. Camina con confianza. Descansa en sus promesas. Y recuerda siempre que el mañana nunca está fuera de control cuando tu vida permanece en las manos del Señor. Existe algo que constantemente pone a prueba a cada ser humano, y es la adversidad. Todos, sin excepción, hemos atravesado temporadas complicadas, pérdidas dolorosas, decepciones profundas, fracasos inesperados, incertidumbre sobre el futuro y situaciones que parecen superar nuestras fuerzas. Y es precisamente en esos momentos cuando surge una pregunta que nace desde lo más profundo del corazón: ¿cómo puedo seguir avanzando cuando siento que ya no tengo fuerzas? Muchas personas intentan encontrar apoyo en la motivación, en libros de desarrollo personal o en consejos humanos. Y aunque estas herramientas pueden ser útiles, existe una fuente de fortaleza mucho más profunda. Una que no solamente te ayuda a resistir las dificultades, sino que transforma completamente tu interior. Esa fuente es la fe en Dios. La fe no consiste únicamente en reconocer que Dios existe. Tampoco se limita a asistir a reuniones religiosas o abrir la Biblia de vez en cuando. La verdadera fe es una convicción que transforma la manera de pensar, de reaccionar y de enfrentar la vida. Es lo que te permite mantener la calma cuando todo parece desmoronarse. Es aquello que sostiene tu corazón cuando las circunstancias parecen decir que ya no hay esperanza. Es la certeza de que Dios sigue gobernando incluso cuando no entiendes lo que está sucediendo. Y si somos sinceros, la vida no siempre es sencilla. Jesús nunca prometió una existencia libre de problemas. De hecho, dejó claro que enfrentaríamos dificultades. Pero también aseguró que podíamos tener confianza porque Él ya había vencido al mundo. Esa declaración cambia completamente la perspectiva. Significa que las pruebas son reales, pero también que no tienen la última palabra.
Por eso hoy quiero hablarte acerca de cómo la fe en Dios puede fortalecer tu mente de una manera extraordinaria. Porque la fe no solamente impacta el espíritu, también transforma la forma en que enfrentas los desafíos diarios. No se trata de esperar pasivamente que ocurra un milagro mientras permaneces inmóvil. Se trata de aprender a pensar, actuar y responder desde una perspectiva guiada por Dios. A lo largo de este mensaje descubrirás cómo la fe cambia tu manera de interpretar los problemas, cómo te ayuda a superar el temor, la preocupación y la incertidumbre, y por qué quienes aprenden a confiar verdaderamente en Dios desarrollan una fortaleza que las circunstancias no pueden destruir. La fe no es para quienes buscan una vida cómoda. La fe es para quienes deciden avanzar aun cuando no ven claramente el camino. Es para quienes continúan caminando cuando la noche parece larga. Es para quienes creen que Dios sigue obrando aunque todavía no puedan ver los resultados. Y cuando entiendes esta verdad, algo cambia dentro de ti. Descubres que los obstáculos pueden desafiarte, pero no derrotarte. Descubres que las pruebas pueden fortalecerte en lugar de destruirte. Descubres que una persona que confía en Dios posee una fuerza interior que el mundo no puede explicar. Por eso quiero invitarte a permanecer hasta el final de esta reflexión. Lo que estás a punto de escuchar puede transformar por completo tu forma de enfrentar los problemas y ayudarte a desarrollar una mentalidad firme, estable y llena de esperanza. Todos enfrentamos situaciones difíciles. Nadie está completamente protegido de ellas. Puedes ser una persona preparada, inteligente o experimentada, pero llegará el momento en que aparecerá algo que pondrá a prueba tus límites. Puede ser una enfermedad, una pérdida inesperada, una decepción profunda o una crisis económica. Es precisamente en esos momentos cuando muchas personas se derrumban. ¿La razón? Porque han construido su estabilidad sobre fundamentos que no pueden sostenerlas cuando llega la tormenta. Jesús explicó esta realidad mediante una enseñanza poderosa. Habló de dos personas que construyeron una casa. Una edificó sobre roca firme. La otra levantó su casa sobre arena. Cuando llegaron la lluvia, los vientos y las inundaciones, ambas construcciones fueron golpeadas. Sin embargo, solamente una permaneció en pie. Observa algo importante. La diferencia no fue la tormenta. La tormenta llegó para ambas. La diferencia fue el fundamento. Y exactamente lo mismo ocurre en nuestra vida. La fe en Dios no elimina automáticamente las dificultades. No significa que nunca enfrentarás problemas. No significa que estarás exento del dolor o de las pruebas. Lo que significa es que cuando esas pruebas lleguen, no lograrán destruirte. Porque tu vida estará sostenida por algo más fuerte que las circunstancias. Muchos construyen su seguridad sobre el dinero, el reconocimiento, la aceptación de otras personas o el éxito profesional. Pero cuando alguna de esas cosas desaparece, también desaparece su estabilidad emocional. Pierden el empleo y sienten que todo terminó. Reciben una crítica y pierden la confianza. Experimentan una pérdida y sienten que ya no pueden continuar. Porque todo aquello en lo que apoyaban su identidad era temporal. Pero cuando tu confianza está puesta en Dios, ocurre algo diferente. Puedes atravesar momentos difíciles sin perder la esperanza. Puedes recibir noticias dolorosas sin derrumbarte. Puedes caminar en medio de una tormenta y aún así conservar paz. No porque seas más fuerte que los demás, sino porque sabes que Dios permanece contigo. Piensa en Job. Perdió bienes, salud, estabilidad y familia. Desde una perspectiva humana parecía que todo había terminado.
Sin embargo, incluso en medio de aquel sufrimiento fue capaz de seguir honrando a Dios. Eso es una fe auténtica. Una fe que no depende de que todo salga bien. Una fe que permanece firme incluso cuando las respuestas tardan en llegar. Muchos afirman tener fe, pero su confianza dura solamente mientras las circunstancias son favorables. Cuando las cosas marchan bien, creen. Cuando aparecen las pruebas, comienzan las dudas, las quejas y la desesperación. La razón es simple. Nunca edificaron sobre la roca. Por eso la primera clave para desarrollar una mente fuerte consiste en construir tu vida sobre Dios y sobre su verdad, no sobre tus emociones, no sobre las opiniones de otros, no sobre las circunstancias, sino sobre la certeza de que Dios sigue siendo fiel. Cuando haces eso, tu paz deja de depender de lo que ocurre a tu alrededor. Y entonces, pase lo que pase, permaneces firme. Ahora bien, existe otro aspecto fundamental que muchas personas pasan por alto. No basta con decir que creemos en Dios si nuestra manera de pensar sigue siendo la misma de siempre. Aquí es donde muchos tropiezan. No porque hayan dejado de creer. No porque hayan abandonado la oración. Ni siquiera porque hayan dejado de leer la Biblia. El problema es que continúan viendo la vida desde una perspectiva de derrota. Viven dominados por preguntas que alimentan el temor. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si las cosas salen mal? ¿Y si esta vez Dios no interviene? Cuando la mente está llena de dudas, la fe pierde fuerza. Por eso las Escrituras enseñan que debemos renovar nuestra manera de pensar. La transformación verdadera comienza en el interior. La fe no consiste únicamente en reconocer que Dios existe. También implica aprender a pensar como alguien que confía en Él. Y aquí encontramos una diferencia enorme. Hay personas que viven como si todavía fueran prisioneras de sus circunstancias. Y hay otras que viven como hijos de Dios. Observa al pueblo de Israel. Fueron liberados de la esclavitud. Presenciaron milagros extraordinarios. Vieron el mar abrirse delante de ellos. Recibieron provisión sobrenatural. Fueron guiados por la presencia de Dios. Sin embargo, cuando aparecieron nuevos desafíos, comenzaron a quejarse. Miraban las dificultades y olvidaban todo lo que Dios ya había hecho. Y muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Dios nos ha ayudado antes. Nos ha sostenido en momentos difíciles. Nos ha abierto puertas inesperadas. Nos ha dado respuestas cuando parecía imposible. Pero cuando surge una nueva prueba, actuamos como si estuviéramos solos. La mente vuelve a llenarse de pensamientos negativos. Aparecen las dudas. Aparecen los temores. Aparece la sensación de que no podremos lograrlo. Por eso es tan importante aprender a renovar nuestra manera de pensar. La fe te enseña a ver los desafíos desde otra perspectiva. No desde la derrota, sino desde la confianza. No desde el miedo, sino desde la certeza de que Dios sigue teniendo el control. Piensa en David antes de enfrentar a Goliat. No se presentó ante el gigante preguntándose si tendría alguna posibilidad. No caminó hacia la batalla dominado por la incertidumbre. Recordó todo lo que Dios había hecho anteriormente en su vida. Recordó cómo había sido protegido en el pasado. Recordó la fidelidad del Señor. Y esa memoria fortaleció su confianza para enfrentar el desafío que tenía delante. Eso es una mentalidad guiada por la fe. No significa ignorar la realidad. Significa mirar la realidad a través de la fidelidad de Dios.
Cuando desarrollas esta manera de pensar, los problemas dejan de parecer invencibles. No porque desaparezcan inmediatamente, sino porque entiendes que no estás enfrentándolos solo. La fe cambia la forma en que interpretas cada situación. Te ayuda a ver oportunidades donde otros solamente ven obstáculos. Te permite mantener esperanza donde otros se rinden. Te da la capacidad de seguir avanzando cuando muchos deciden abandonar. Y precisamente aquí aparece otro enemigo que intenta debilitar la mente de las personas: el miedo. El miedo tiene una enorme capacidad para paralizar. Hace que dudes de tus capacidades. Hace que cuestiones las promesas de Dios. Hace que imagines escenarios negativos que ni siquiera han ocurrido. Todos experimentamos miedo en algún momento. Nadie está completamente libre de sentirlo. Pero existe una gran diferencia entre sentir miedo y permitir que el miedo controle tu vida. ¿Cuántas oportunidades han quedado atrás por temor? ¿Cuántos sueños han sido abandonados? ¿Cuántas decisiones importantes nunca se tomaron porque alguien pensó que no era capaz? Aquí es donde la fe vuelve a marcar la diferencia. La fe no elimina automáticamente todas las emociones difíciles, pero impide que esas emociones se conviertan en dueñas de tu vida. Dios no nos llamó a vivir dominados por el temor. Nos llamó a caminar con confianza. Nos dio fortaleza, amor y dominio propio. Por eso una persona de fe no es alguien que jamás siente incertidumbre. Es alguien que sabe dónde dirigir su mirada cuando la incertidumbre aparece. Recuerda lo que ocurrió con Pedro. Mientras mantenía su atención en Jesús, caminaba sobre las aguas. Pero cuando comenzó a concentrarse en las olas y en la tormenta, empezó a hundirse. Esa historia refleja una realidad espiritual muy profunda. Aquello en lo que enfocas tu atención termina influyendo en tu fortaleza. Si tu mirada permanece fija en los problemas, crecerá la preocupación. Si tu atención permanece fija en el miedo, crecerá la inseguridad. Pero si diriges tu mirada hacia Dios, crecerá la confianza. Por eso una mente fuerte no es aquella que nunca experimenta temor. Es aquella que sabe regresar continuamente a la presencia de Dios cuando el temor aparece. Cuando lleguen momentos de incertidumbre, recuerda quién camina contigo. Cuando las circunstancias parezcan imposibles, recuerda quién tiene el control. Cuando las dudas intenten ocupar tu mente, recuerda todas las veces que Dios ya ha demostrado su fidelidad. Porque el miedo solamente conserva poder mientras decides escucharlo. Pero cuando eliges creerle a Dios, ese poder comienza a desaparecer. Por eso la siguiente clave para desarrollar una mente firme consiste en rechazar el dominio del miedo y fortalecer diariamente tu confianza en el Señor. Quien aprende a vivir de esta manera descubre que puede enfrentar desafíos que antes parecían imposibles. Y descubre también que la fe no solo fortalece el espíritu, fortalece toda la vida. Existe otra batalla que afecta a millones de personas cada día y que muchas veces pasa desapercibida: la ansiedad. Algunos creen que tener fe significa nunca preocuparse, nunca sentirse inquietos y vivir siempre tranquilos. Pero la realidad es diferente. La fe no elimina automáticamente todos los pensamientos difíciles. La fe es una decisión constante. Es elegir confiar en Dios incluso cuando todavía no entiendes lo que está ocurriendo. La ansiedad suele aparecer cuando la mente se concentra más en los problemas que en las promesas de Dios. Aparece cuando intentamos controlar el futuro. Cuando imaginamos todo lo que podría salir mal. Cuando dedicamos más tiempo a nuestros temores que a recordar la fidelidad del Señor. Por eso las Escrituras nos enseñan a presentar nuestras cargas delante de Dios mediante la oración.
No porque Dios desconozca nuestras preocupaciones, sino porque nosotros necesitamos aprender a entregárselas. Muchas personas viven intentando cargar solas con todo. Cargan con el futuro. Cargan con los problemas familiares. Cargan con las responsabilidades económicas. Cargan con el temor al fracaso. Y poco a poco terminan agotadas. Pero Dios nunca quiso que viviéramos de esa manera. Él nos invita a depositar nuestras preocupaciones en sus manos. Y cuando hacemos eso ocurre algo extraordinario. No siempre desaparecen inmediatamente las dificultades. Pero aparece una paz que comienza a gobernar el corazón. Una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que permanece incluso cuando todavía existen preguntas sin responder. Piensa por un momento en esto. Si supieras con absoluta certeza que Dios ya está resolviendo aquello que hoy te preocupa, ¿seguirías viviendo lleno de ansiedad? Probablemente no, y precisamente ahí se encuentra el corazón de la fe. La paz no nace porque ya viste la solución. La paz nace porque confías en quien tiene la solución. Por eso Jesús podía permanecer tranquilo incluso en medio de la tormenta. Mientras los discípulos estaban aterrados, Él descansaba. Mientras ellos imaginaban el desastre, Él sabía que el Padre seguía teniendo el control. Y muchas veces nosotros actuamos como aquellos discípulos. Miramos los problemas. Miramos las dificultades. Miramos la tormenta. Y olvidamos quién está con nosotros dentro de la barca. Una mente fortalecida por la fe aprende a mantener la calma incluso cuando el entorno parece caótico. No porque ignore la realidad, sino porque conoce la fidelidad de Dios. Ahora bien, desarrollar esta confianza no ocurre de un día para otro. Es un entrenamiento espiritual. Es una decisión que debe renovarse constantemente. Cada vez que aparezca la ansiedad tendrás que recordar las promesas de Dios. Cada vez que regresen los pensamientos negativos tendrás que volver a elegir la confianza. Cada vez que el temor intente dominar tu mente tendrás que recordar quién es tu refugio. David hacía esto continuamente. En muchas ocasiones hablaba consigo mismo y dirigía su corazón nuevamente hacia Dios. Recordaba sus obras. Recordaba sus promesas. Recordaba su fidelidad. Y eso fortalecía su alma. Nosotros debemos hacer exactamente lo mismo. No permitir que los pensamientos negativos tengan la última palabra. Hablarle a nuestra mente con la verdad de Dios. Recordar que Él sigue siendo fiel. Recordar que nunca abandona a quienes confían en Él. Recordar que ya nos sostuvo antes y volverá a hacerlo. Cuando comienzas a vivir así, algo cambia profundamente dentro de ti. La ansiedad pierde fuerza. La desesperación pierde autoridad. Y poco a poco la paz de Dios ocupa el lugar que antes estaba lleno de preocupación. Pero existe algo más. La fe no solamente produce paz, también desarrolla resistencia. Y esa resistencia es la que te permite seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí es donde se distingue una fe superficial de una fe verdadera. Porque resulta sencillo creer cuando todo marcha bien. Es fácil confiar cuando las puertas se abren. Es fácil mantener esperanza cuando los resultados llegan rápidamente. La verdadera prueba aparece cuando las circunstancias son adversas. Cuando los problemas se acumulan. Cuando las respuestas parecen tardar. Cuando todo parece ir en dirección contraria. Piensa en José. Dios le mostró un propósito extraordinario para su vida. Sin embargo,
Antes de ver cumplida aquella promesa atravesó sufrimientos que pocos habrían soportado. Fue rechazado por sus propios hermanos. Fue vendido como esclavo. Fue acusado injustamente. Terminó en prisión. Y aún así siguió confiando. No permitió que la amargura gobernara su corazón. No permitió que las circunstancias destruyeran su fe. Continuó creyendo que Dios seguía obrando. Y al final descubrió que cada proceso había formado parte de un plan mucho mayor. Esa es la diferencia que produce la fe. La persona que no tiene esperanza se rinde cuando llegan las dificultades. La persona que confía en Dios sigue avanzando. No porque sea más fuerte humanamente, sino porque sabe que Dios la sostiene. Las pruebas tienen una función importante. No llegan únicamente para desafiarte. También llegan para fortalecerte. Cada dificultad desarrolla algo dentro de ti. Paciencia, madurez, perseverancia, confianza. Así como un atleta fortalece sus músculos mediante el esfuerzo, la fe crece cuando atraviesa desafíos. Por eso no todas las pruebas son señales de fracaso. Muchas veces son oportunidades de crecimiento. Son momentos donde Dios está formando en nosotros una fortaleza que no podría desarrollarse de otra manera. Cuando comienzas a entender esto, cambia tu perspectiva. Dejas de preguntarte solamente por qué ocurre una situación. Y comienzas a preguntarte qué quiere enseñarte Dios a través de ella. Esa simple diferencia transforma completamente la manera de enfrentar la vida. Porque entonces cada desafío deja de ser únicamente una amenaza. Y se convierte en una oportunidad para crecer más cerca de Dios. Hay otro aspecto fundamental que la fe desarrolla en la vida de una persona. La capacidad de tomar decisiones con sabiduría en lugar de actuar impulsivamente. Muchas personas pasan gran parte de su vida reaccionando a lo que sienten en cada momento. Si están tristes, deciden desde la tristeza. Si están enojadas, actúan desde el enojo. Si tienen miedo, permiten que el miedo determine sus próximos pasos. Y el resultado suele ser el mismo. Arrepentimiento. Decisiones apresuradas. Caminos equivocados. Pero cuando la fe madura, algo cambia. Aprendes a detenerte. Aprendes a buscar dirección. Aprendes a pensar antes de actuar. La vida está llena de decisiones importantes. Algunas parecen pequeñas. Otras tienen el poder de cambiar completamente tu futuro. Elegir una profesión. Aceptar una oportunidad. Iniciar una relación. Responder a una ofensa. Tomar una decisión económica. Resolver un conflicto. Y en cada una de esas situaciones existe una gran diferencia entre reaccionar emocionalmente y actuar, guiado por la fe. Las emociones son valiosas. Dios las creó. Pero nunca fueron diseñadas para dirigir nuestra vida. Las emociones cambian constantemente. Hoy puedes sentirte seguro. Mañana puedes sentir incertidumbre. Hoy puedes sentir entusiasmo. Mañana puedes sentir cansancio. Si basas todas tus decisiones únicamente en lo que sientes, terminarás viviendo sin estabilidad. Por eso las Escrituras nos enseñan a caminar por fe y no solamente por lo que vemos o sentimos. Moisés sintió temor cuando recibió su llamado. David pudo haber sentido inseguridad frente a Goliat. Muchos hombres y mujeres de Dios enfrentaron emociones difíciles. La diferencia es que no permitieron que esas emociones tomaran el control. Confiaron en Dios por encima de sus sentimientos. Y eso transformó sus decisiones.
La fe madura te enseña a hacer preguntas diferentes. Antes de actuar comienzas a preguntarte: ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la confianza? ¿Estoy actuando impulsivamente o con sabiduría? ¿Estoy buscando agradar a Dios o simplemente evitar una incomodidad momentánea? Estas preguntas protegen tu camino. Te ayudan a actuar con claridad. Te permiten avanzar con paz. Y poco a poco comienzas a descubrir algo maravilloso. La fe te da estabilidad. Ya no reaccionas impulsivamente ante cada situación. Ya no cambias de dirección cada vez que cambia tu estado emocional. Empiezas a vivir con propósito. Empiezas a caminar con seguridad. Empiezas a experimentar una confianza mucho más profunda. Pero además de enseñarte a decidir correctamente, la fe desarrolla otra virtud indispensable, la paciencia. Y aquí es donde muchas personas encuentran una de las pruebas más difíciles. Porque vivimos en una generación que quiere resultados inmediatos. Todo parece diseñado para obtener respuestas rápidas. Queremos soluciones instantáneas. Queremos cambios inmediatos. Queremos que las bendiciones lleguen exactamente cuando las esperamos. Pero Dios no trabaja según la prisa humana. Él obra conforme a su sabiduría perfecta. Y muchas veces su tiempo es diferente al nuestro. Por eso la fe necesita paciencia. No una paciencia resignada, sino una confianza activa que sigue creyendo mientras espera. La paciencia basada en la fe no consiste en quedarse inmóvil. Consiste en seguir avanzando mientras confías en que Dios está obrando. Piensa en Abraham. Recibió una promesa extraordinaria. Sin embargo, tuvo que esperar durante años antes de verla cumplida. Durante ese tiempo pudo haber dudado. Pudo haber abandonado la esperanza. Pudo haber concluido que Dios había olvidado lo que le había prometido. Pero decidió seguir creyendo. Y finalmente vio cumplirse aquello que parecía imposible. La espera es una de las mayores escuelas de la fe. Porque cuando todo sucede rápidamente, confiar resulta sencillo. Pero cuando pasan los meses, cuando pasan los años, cuando parece que nada cambia, entonces se revela la verdadera condición del corazón. Muchos intentan acelerar los procesos. Buscan atajos. Intentan resolver las cosas a su manera. Y terminan alejándose del plan de Dios. La historia de Saúl nos muestra precisamente ese peligro. En lugar de esperar el momento indicado, actuó impulsivamente. La impaciencia lo llevó a tomar una decisión equivocada. Y las consecuencias fueron profundas. Por eso la fe nos enseña a esperar. No porque disfrutemos la espera, sino porque confiamos en quien controla los tiempos. Cuando entiendes esta verdad, algo cambia dentro de ti. Dejas de vivir desesperado. Dejas de exigir respuestas inmediatas. Aprendes a descansar. Aprendes a confiar. Aprendes a seguir adelante aun cuando todavía no ves el resultado final. Y mientras esperas, Dios continúa obrando. Muchas veces de formas invisibles. Preparando circunstancias. Abriendo puertas. Formando tu carácter. Fortaleciendo tu fe. Acomodando detalles que todavía no puedes comprender. Por eso quienes aprenden a confiar en el tiempo de Dios desarrollan una tranquilidad que el mundo difícilmente entiende. Saben que aquello que Dios prometió llegará en el momento correcto. Saben que la demora no significa abandono. Saben que el silencio no significa ausencia.
Y esa certeza les permite vivir con una paz extraordinaria. Existe además otra libertad que la fe produce en el corazón. La libertad de dejar de vivir dependiendo de la aprobación de los demás. Muchas personas pasan años intentando agradar a todos. Buscan aceptación. Buscan reconocimiento. Buscan sentirse valoradas. Y terminan convirtiéndose en prisioneras de las opiniones ajenas. Si reciben elogios, se sienten bien. Si reciben críticas, se derrumban. Si son aceptadas, tienen confianza. Si son rechazadas, pierden seguridad. Pero la fe cambia esa realidad. Porque cuando descubres quién eres delante de Dios, la opinión de las personas pierde poder sobre tu identidad. Empiezas a entender que tu valor no depende de lo que otros piensen. Tu valor proviene de Dios. Proviene de su amor. Proviene del propósito que Él ha establecido para tu vida. Y cuando esta verdad se vuelve real en tu corazón, aparece una libertad extraordinaria. Ya no necesitas demostrar constantemente tu valor. Ya no vives intentando complacer a todos. Ya no dependes de la aprobación humana para sentirte seguro. Porque sabes que perteneces a Dios. Y esa certeza se convierte en una fuente de fortaleza que nada ni nadie puede quitarte. Existe una última verdad que toda persona necesita comprender si desea desarrollar una mente verdaderamente fuerte. La fe te da el valor para avanzar aun cuando el miedo intenta detenerte. Muchas personas saben lo que deberían hacer. Saben cuál es el siguiente paso. Saben que Dios las está llamando a avanzar. Sin embargo, permanecen inmóviles porque el temor ocupa demasiado espacio en sus pensamientos. Temor al fracaso. Temor a equivocarse. Temor al rechazo. Temor a no ser suficiente. Y así pasan los meses, incluso los años, sin dar el paso que podría cambiar su vida. Pero la fe produce algo extraordinario. No elimina automáticamente todos los temores, pero impide que esos temores gobiernen tus decisiones. Dios le dijo a Josué algo que sigue siendo válido para nosotros hoy: sé fuerte y valiente. No te paralices por el miedo. No permitas que la incertidumbre te robe la confianza. Recuerda que Dios camina contigo. Observa que Dios no le prometió una vida libre de desafíos. Le prometió su presencia. Y esa presencia era suficiente. Lo mismo ocurrió con David cuando enfrentó a Goliat. Mientras todos observaban el tamaño del gigante, David contemplaba el poder de Dios. Mientras otros veían una derrota segura, él veía una oportunidad para que el Señor manifestara su fidelidad. La diferencia no estaba en el problema. La diferencia estaba en la perspectiva. Y eso mismo sucede hoy. Cuando tu mirada se enfoca únicamente en las dificultades, todo parece imposible. Pero cuando recuerdas quién está contigo, descubres que los obstáculos ya no parecen tan grandes. La fe también te permite experimentar paz en medio del caos. No una paz superficial. No una tranquilidad basada en que todo esté saliendo bien. Sino una paz profunda que permanece incluso cuando las circunstancias son difíciles. Jesús habló de esta clase de paz. Una paz diferente a la que ofrece el mundo. Una paz que no depende del dinero, del éxito o de la ausencia de problemas. Porque la verdadera paz nace de la presencia de Dios. Daniel experimentó esa realidad. Fue lanzado al foso de los leones y aún así permaneció confiado. Humanamente tenía razones para desesperarse, pero decidió confiar más en Dios que en sus circunstancias. Y esa es una de las mayores fortalezas que produce la fe.
Aprendes a descansar en Dios incluso cuando no entiendes todo lo que está ocurriendo. Aprendes a confiar cuando todavía no ves la respuesta. Aprendes a mantener la calma mientras otros se llenan de ansiedad. Porque sabes que Dios continúa teniendo el control. Y finalmente existe una bendición más que la fe produce, la capacidad de levantarte después de una caída. Todos cometemos errores. Todos tropezamos. Todos atravesamos momentos donde sentimos que hemos fallado. Pero la fe te recuerda que una caída no determina tu destino. Piensa en Pedro. Negó a Jesús cuando más prometía serle fiel. Seguramente pensó que había arruinado todo. Que ya no había esperanza para él. Que había perdido su propósito. Pero Jesús no lo rechazó. Lo restauró. Lo levantó. Le dio una nueva oportunidad. Y después lo usó de una manera poderosa. Esa es la gracia de Dios. No se trata de que nunca caigas. Se trata de que nunca dejes de levantarte. Porque quien confía en Dios entiende que sus errores no son el final de la historia. Dios sigue restaurando. Sigue transformando. Sigue levantando a quienes vuelven a Él con sinceridad. Por eso no permitas que la culpa te mantenga atrapado en el pasado. No permitas que el fracaso defina tu identidad. No permitas que una temporada difícil te haga olvidar las promesas de Dios. La fe te recuerda que siempre existe un nuevo comienzo. Que siempre hay esperanza. Que siempre hay gracia disponible. Y cuando reúnes todas estas verdades, descubres algo extraordinario. La fe fortalece tu mente porque cambia tu manera de ver la vida. Te ayuda a permanecer firme durante las tormentas. Te enseña a pensar con esperanza en lugar de derrota. Te libera del dominio del miedo. Te ayuda a vencer la ansiedad. Te da resistencia para seguir avanzando cuando otros se rinden. Te enseña a tomar decisiones con sabiduría. Te ayuda a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Te libera de la necesidad de agradar a todo el mundo. Te da valentía para enfrentar desafíos. Te llena de paz en medio del caos. Y te ayuda a levantarte cada vez que caes. Por eso una persona que vive por fe no es alguien que nunca enfrenta problemas. Es alguien que ha aprendido a caminar junto a Dios en medio de ellos. Y cuando aprendes a vivir de esa manera, descubres que ninguna dificultad tiene poder para destruirte. Porque tu fortaleza ya no depende de las circunstancias. Depende de Dios. Y mientras Él permanezca contigo, siempre habrá esperanza. Siempre habrá propósito y siempre habrá una razón para seguir adelante.